Y bueno, nos parece que... Bueno, perdón. Empezar de nuevo. Ya me pasó la otra vez con psicoanálisis y instituciones que... No, pero eso nos pasó a nosotros, igualmente. Un detalle. Bueno, entonces la idea un poco es poder encontrarnos, seguir apostando en el intercambio y vamos a generar cimientos de la función del +1 en nuestra escuela. Así que lo que queríamos pautar es, nada, que vayamos de A3 o de A2, depende, bueno, porque hubo unas ausencias, pero sí, Silvia está por venir. Silvia está por venir. Que comenzaran de A3 y que, digamos, esos 3 puntuales, y vamos a tener un pequeño intercambio, ¿sí? De lo que piensan, lo que traen de recorrido, como experiencia, como interrogante. Habíamos organizado un poco así el encuentro de hoy y lo llamamos conversatorio un poco para que no sea tan formal, tan estructurado, tan acartonado. La idea, cómo la habíamos organizado, era que comiencen Laura Guterman, Claudio Mendini y Guille Gutiérrez, ¿sí? Que más o menos vayan acá. Nada, si querés arrancar, Laura, pasamos el micrófono y pensamos un tiempo reducido, 7, 8 minutitos nomás para que quede más tiempo para la discusión. 128 minutos. No pasan todos. Hablemos de todo lo virtual. Número redondo. 7, 8 minutitos. Y medio. 7 y 8 Bueno, para que no sean 10. Claro, no sean 10. 7, 8 minutos. no, 7, 8. Así que para que puedan Había una de 7 a 8. Bueno, ajustándome esta vez. no, tenés que acercarte mejor. Ahí está, para que te escuchen los chicos, porque así te escuchan ellos mejor. Ok. ¿Me escuchan? Sí. ¿Los virtuales? Sí, sí, sí. Bueno, ajustándome exactamente. Me encanta. No sé si a los 7, 8, 5, 4, no sé. Por lo que me pasé me mandé con 8 hojas, bueno, esta vez 8 hojas. sí. Así fue. Bueno, en realidad yo estaba pensando cuántas veces uno está convocado como Susan, como Mansulo, como para decir, hacer una recopilación de experiencia. Así que no va ni por mucho ni por pocas veces, sino por lo que fue. Bueno, por un lado me implica también hacer como 7, 8 minutos. Plusan es si corresponde decir plusan o +1. Y a veces me parece que como que hay algo ahí para, no sé, por actitud propia. Si hay que traducirlo, bueno, o lo que implica las traducciones. Así que lo que escribí es que intentaré transmitir lo que es de la experiencia de función asumo me ha dejado. Para esto es que me surgen preguntas del recorrido de dicha experiencia. Durante todo quiero hacer mención de los trabajos que cada integrante del cártel ha realizado en sus escritos y dados a leer. Esto es lo que destaco como la mayor experiencia. Eso ha formado parte de mi experiencia, darse a leer, como sucede siempre, es abrir otras páginas. Entonces, habrá diferentes maneras como para testimoniar o para contar o comentar o dar a conversar en el conversatorio donde cada uno podamos transmitir. Pero para mí me surgieron más preguntas que posibles respuestas o conclusiones. Mis preguntas que comparto con ustedes en este pasaje de experiencia son, en tanto, en verdad, no cristalizaron en un salario. No puntualizaré lo que en la singularidad de cada integrante pudo darse a la luz, sino las preguntas que me quedaron en primera instancia. Algunas, no son muchas, al menos
Espero que siete unos minutos con algunas preguntas. Una de esas preguntas, ¿qué efectos se teorizan desde el cártel de carteles en esta función más uno? En realidad es como que devuelvo la invitación con preguntas. La otra pregunta que pude escribir, de acuerdo a lo que quedé pensando por lo atravesado, la función más uno, ¿es parte del cártel o es opcional? En tal caso, que se inscriba la función más uno, quien esté en esa función, ¿es lo mismo que sea convocado a quien no lo sea? ¿O el que esté a designar cruzan o función, quien esté en función más uno, y que no se realice, ¿no? Cruzan a designar, muchas veces se dice a designar y no se designa. De no estar convocado o inscrito en más uno, el trabajo del cártel pudo producir resolviendo obstáculos en la función más uno en algún integrante quizás del cártel. Entonces, ¿por qué la función más uno es a designar? Si quizás no designándola o no convocando a quien esté en esa función, no está convocado, no hubo ningún obstáculo, se resolvió porque quizás dentro de entre los integrantes del cártel esa función estuvo. Bueno, esta pregunta. Otra pregunta es, ¿el más uno suma a los 4 o 5 del cártel? Es decir, ¿es uno más? Sumando, digo. Es decir, el más uno es un significante en más. ¿Cuál sería en tal caso su participación? El más uno anula cuando el trabajo se obstaculiza, sostiene una función imaginaria o simbólica. Asimismo, ¿cuál es la diferencia que sostiene el cruzan al sujeto supuesto saber? En lo que a mí concierne, dejé sorprenderme por lo que podía producirse en ese dispositivo, por lo que cada integrante presentara en su testimonio de trabajo o por las dificultades al mismo, y sin poner por delante un saber supuesto que equivocara la tarea a realizar. Dejar interrogarnos para que el leer sea posible. El más uno es una función más allá de quien la ocupe. La cuestión es que funcione, para que la tarea del cártel no se impida con algún real en juego. Es decir, que más allá de quien ocupe ese lugar, es una función. Bueno, ¿Qué pasa? 15 segundos. Sí, 35, casi llega el pacto. En esto también necesitamos que más estaba Sí, Clau y Guillén, eso dice. A ver. Igual les hago una aclaración, ¿eh? El audio se escucha desde la computadora, no desde el micrófono. Para que lo sepan. No, se escucha desde el micrófono. No, se escucha desde el micrófono. No, te digo que no. Pero estamos lejos, Guille. Por ejemplo, si yo hablo así, es lo mismo que si hablo así. Exactamente. Ese. Carlos ratifica. Mira, Entonces hacemos mejor. Bueno, entonces no habrá que prestar esa computadora. No lo lamento. no, esta es mía, no. ¿Ves bien ahí? Sí, perfecto. Fui invitada a ejercer la función más uno en el cártel de carteles integrado por Florencia Suárez, Leticia Claverí, Virginia Fortunati y Osvaldo Giorgetti. Me inquietaba la expectativa de lo que podría surgir de este trabajo. Sentí la incomodidad de lo nuevo,
y el desafío entusiasta de hacer lectura en la extensión. Los planteos y las preguntas que se suscitaron en el acontecer discursivo bordearon una que resultó central. ¿Qué es un cártel de gestión? Interrogación que remitió a las operaciones de intersección y reunión en la lógica del funcionamiento de la escuela, a especificar su función, a ubicar lo que se le demanda como labor respondiendo a una dirección y lo que se produce a causa del interés de cada cartelizante allí concernido. Aquello que es del orden de la institucionalidad y lo que es propio del discurso psicoanalítico. Cómo darle lugar a la investigación sin que haga obstáculo a la gestión. Cómo responder al apremio implícito de gestionar sin que eso desvíe la investigación. Cartel de carteles no es solo un cartel de gestión, que ocupa un lugar específico en la estructura formal de la escuela. Es además un cartel de carteles. Siguiendo a Bertrand Russell, a veces se comporta como un conjunto ordinario, a veces como uno extraordinario sometido a la paradoja. En el devenir, cierto impas provocado por la pandemia fue ocasión para citarnos una vez más. En ese tiempo, el impacto del aislamiento y la necesidad de recurrir a lo virtual tiró el discurso hacia la afección del cuerpo y un no queda resto, leído en su multivocidad, posibilitó el relanzamiento de la tarea. Tarea cuyo producto fue puesto en cuestión, ya que se espera sea un producto propio y sin embargo también podría suponerse colectivo. Nuevamente el contrapunto entre lo instituido y el discurso psicoanalítico. Transité esta experiencia, la primera como +1, con la percepción de que mi participación no fue determinante por sus efectos para el trabajo del cartel. Más bien me dispuse una función necesaria casi sin hacer nada, o precisamente por eso. En cambio, en lo que a mí respecta, dejó como saldo intensas ganas de trabajar como ellos, en ese puntual lugar de la escuela. Les estoy muy agradecida por eso a los dos. Este interrogante que se hace el cártel de carteles respecto de que es un cártel de gestión, me llevó a mí a preguntar a carteles de gestión si creían que era posible trabajar en cárteles clandestinos. Voy recogiendo la experiencia de otros y está en este lugar. Por ahora, sigue bien. Bueno, Guille. Bueno, Vamos. acá estamos. Yo desde la invitación que me cursó Fabi en nombre del cártel de carteles respecto de esta actividad, lo primero que le dije es que no tenía mucho para decir, y que tengo como un poco, me parece que es el denominador común que en algún sentido venimos trayendo más preguntas que respuestas o que aproximaciones de poder aportar algo. En primer lugar, lo que pude darme cuenta es de que hay algo que quizás tenga que ver con un tiempo lógico, que es que es mi primera experiencia en esta función y es un cártel que todavía está en curso, con lo cual me parece que hay algo de ese tiempo que adviene de comprender que todavía en esta intersección, ¿no? De que es mi primera experiencia y de que es un cártel que está en curso, bueno, ese es un primer punto que quería comentarles, ¿no? Es una experiencia que está en curso y su lógica aún está aconteciendo. A mí me surgieron muchas preguntas respecto puntualmente, no solo de la convocatoria a ocupar esta función, sino de qué estatuto de presencia cobra esta función cuando es en ausencia,
porque de la experiencia transitada hasta ahora, cronológicamente hablando, está a punto de concluir este cártel, ya lleva 2 años cronológicos. Pasó un año para que convocaran a la función, y la función fue convocada solo una vez. Entonces, vuelvo sobre esa pregunta, ¿no? ¿De qué se trata esa función? ¿Es posible hacer algo del orden del acto de presencia en ausencia? Esa es como una de la pregunta que me recorre, que desde esta función he resuelto llevarla a cabo abstinentemente. Yo no he convocado o he preguntado, he estado sumamente tentada, pero me abstuve, porque bueno, considero que es algo que es a producir y que habrá que ver eh, cuando concluya el cártel, qué concluye ahí. Y después las preguntas que me surgen una y otra vez son en relación a la estructura del cártel en la estructura de la escuela, ¿no? Tomando esta frase que, que tanto hemos citado y que nos hemos interrogado, que paradojalmente la formuló Lacan cuando disolvió la escuela, disuelve la escuela y constituye como órgano base de la estructura de la escuela el cártel. Entonces, una pregunta que me surgió es ¿cuál es el alcance de la constitución de los carteles como órgano base en una escuela? En relación a qué está sostenida la transferencia, ¿no? A, habiendo ubicado a alguien que ocupe la función de +1, de qué transferencia se trata. Bueno, cómo se juega la posición del analista ahí, y retomando el aporte de las jornadas de carteles del 75, en las que estuvo Lacan presente, donde se trabajó hasta lo que hemos podido leer, que está traducido. Algunos de los analistas que intercambiaban ahí en un conversatorio, me imagino que parecido a nada más que con la presencia de Lacan, alguno planteaba la función de +1 como un pasador. Eso es algo que me hace pregunta y que me gustó poder traerlo acá y compartirlo. Y la última pregunta, ¿cómo impacta la conformación de carteles en la estructura de la escuela? Es todo lo que puedo aportar. Bueno, abrimos un espacio para charlar un montón de preguntas que me surgieron. Tuvimos la ilusión de que funcionaba, pero no. No. Fue solo un mito. Bueno, yo tengo algunos comentarios, alguna pregunta similar o igual a la que se plantea Guillermina, y también alguna casi igual a la que se planteó Laura. En principio, para mí, lo puedo nombrar en mi caso como una experiencia, y como una experiencia que no se puede universalizar. O sea, una experiencia que en mi experiencia ha sido única cada vez. No pude sacar algo en común, digamos, porque siempre fue muy particular, con cada cartel, y a su vez
en particular, ¿cómo lo podría llamar? ¿Cómo lo pondría acá? Sí, así como única. Y lo que comparto con Laura es cómo hacer un pasaje de esa experiencia, porque hasta resulta dificultoso si es que no nos ponemos a contar lo que pasó en cada cartel. Como de intimidad también. Claro, entonces me resultaba, cuando me encontraba con esta invitación, recurría a algunas notas que tengo, pero eran como demasiado íntimas. Entonces me pareció que no lo iba a nombrar lo que pasó en cada cartel, pero sí contar qué quedó para mí como pregunta. Una pregunta que es similar a una que se hace Guillermina. ¿Qué pasa cuando uno figura como un cruzar o un +1 de un cartel y no es convocado? Eso me hace bastante pregunta, porque digo, en ese caso, ¿se puede hablar de una función? ¿Es una función cruzar? Ese que figura ahí nombrado, ¿cumplió alguna función? ¿Qué pasó que figura pero no ha sido convocado? En todo caso. Por lo tanto, Marita, sería para preguntar específicamente cuál es esa función. Exactamente. Ahí me hace pregunta si es el nombre en todo caso, ¿no? Parecería que ya al nominarlo algo parece. Se puede pensar que pueda operar o no. Eso es lo que yo me pregunto. Si está operando, se me ocurrió ponerlo así, como una especie de referente en el horizonte, digamos, ¿no? Pero cuando no se convoca la presencia, y sin embargo sigue el nombre figurando como un cruzado. Como haciendo semblante, ¿no? Como haciendo como semblante. Por eso a mí me parece que la conformación del cartel no necesariamente tiene que decir cuál va a ser el cruzal, o si se va a designar. O en tal caso, considero que es mucho más válido a designar cuando sea necesario. Yo veo una diferencia entre designar y convocar. Entre designar y convocar. Para mí está designado, vos tenés un nombre que opera. Lo que pasa es que el cartel es 4+1, y ese uno tiene que ser alguien. Después si se convoca o no. Sí, de hecho ese fue un interrogante que nosotros Sí. trabajamos muchísimo. Claro. Cuando estuvimos trabajando en cartel de carteles, que no era lo mismo escribir un cartel con el +1 a confirmar que escribir un cartel que parte de la inscripción de ese cartel era con el nombre del +1. Después si se convoca o no, se lo Es otra cosa, Pero ahí me hace pregunta a mí siempre si se cumple una función. Bueno, yo lo pienso. Si ese nombre que está ahí, Claro. cumple una función. La otra vez, hablando de otras cosas, no sé, si me ocurrió compararlo de otra manera. Ahora lo aplico al +1, estaba hablando de otras cosas. Estamos hablando de una función matemática. Entonces, por ejemplo, si yo puedo sumar 2 manzanas más 2 manzanas, es porque previamente existe la función matemática de la suma. Entonces, aunque la presencia, que igualmente la presencia es todo un tema, es presencia, ¿sí? La presencia divina que cree la sangre, sin embargo, no estamos hablando del cuerpo. Corporizada. Exactamente, ¿no? Entonces, si está el nombre y está la función, o sea, concebimos el cartel como un 4+1 y la función +1, independientemente de que sea convocado o no, uno puede suponer una operación posible, que en algún momento dado puede encarnarse o no, transformarse en manzana. Yo puedo decir algo. No sé, Marita, si terminaste o estamos en la instancia de la charla o en un... Sí, creo que se transformó como una especie de charla, ¿no? Como un conversatorio. Claro. Sí,
¿Qué pasa? No, Si leemos, claro, porque yo, por ejemplo, de lo que Laura preguntó y ya visto, yo pienso distinto, pero sería lo que escribí. Claro, Bueno, Guille, yo para dice lo que te propone y después conversamos. claro. Sí, yo creo que es mejor porque vamos a repetir. Sí, exacto. Yo no lo quería decir porque Está bien. bueno, en realidad nosotros lo habíamos pensado así, pero si ustedes tampoco, bueno, después un conversatorio, bueno, no es que haya una cuestión estructurada. No está muy bueno, yo también quiero hablar. Bueno, entonces No fue en más este caso una idea. continúo. Entonces eso me hace una pregunta parecida a la que formulara Guille. ¿Cuál es la transferencia en juego? ¿De qué transferencia se trata? También me hace pregunta, parecida a la de Laura, si se trata, si es preferible llamarlo +1 o +1. Yo particularmente me he sentido como más amigada o más amigable con el nombre +1. No sé por qué, no tengo una explicación. Pero, ¿Qué simpatiza el cruce? ¿Qué Es simpatiza? que es lo mismo nada más que en otro idioma, el tema es cómo lo escribimos. Claro, ¿cómo lo Claro, que escribimos? cada ¿Cómo lo uno escribimos? acura una noción, cada uno lo entiende. No, tampoco es. Sí, sí. Pero sí, eso también lo hablaba. Sí, relación a la función. Más, Claro. justamente lo hace suma con los integrantes. Bueno, por ahí, en relación a lo que se está diciendo, yo quería como puntualizar algo. Esta cuestión de si +1 +1, la verdad que la trabajamos un montón. Incluso lo trabajamos como traía Silvia también, con el asesoramiento de un profesor de matemática, porque, digamos, si estamos haciendo referencia a una función y por ende a una operatoria, efectivamente no son equivalentes +1 o 1 en más. 1 en más dice respecto de la serie, el +1, X +1, ese sería el matema del cártel. En realidad lo que está diciendo, el más es como un operador que separa los términos en una operatoria matemática. Entonces, siempre al ubicar el más, la cantidad de elementos de un conjunto pueden ser 3 más 1. Siempre el +1 queda por fuera, pero en referencia a. Cuando en su momento trabajamos en reuniones de escuela esta función, advenimos a esta nominación, a ese pasaje de +ana +1, entendiendo también no solo una cuestión de idioma, sino que de alguna manera era como si uno pudiese decirlo, representativo de esa función que en el lenguaje queda como dicho sin explicación, ¿no? Aunque es necesario una y otra vez, vamos dando vueltas sobre lo mismo, pero una función matemática x +1 está diciendo de una operatoria que se enlaza con todas estas preguntas que nos venimos haciendo, ¿no? ¿Cómo es? ¿De a qué transferencia se refiere? ¿Qué implica que esté nombrado en alguien? Digamos, en este sentido también, Lacan, de lo que hemos podido conocer, fue haciendo como ajustes a su formulación. Por eso yo tomaba esto que siempre me sorprendió, la paradoja que disolviendo la escuela afina de qué se trata la conformación del cártel como órgano base. Y ahí no pone como a discusión, igual lo podemos discutir, no digo que no, pero digo, afina claramente en Decollage, bueno, ¿de qué se trata? Que es una función que es a encarnar en alguien, que puede ser cualquiera, pero que tiene que ser encarnada, digamos, determinadas cuestiones que
que no evitarán la discusión, pero que nos ayudan a despejar quizás algunas cosas. Yo tengo acá a mano las preguntas que se hicieron en 2018, si quieren las leo. Sí, solo que me gustaría que podamos respetar un poco, si no me está para que por ahí sigamos como por ahí decía, los que quedan, que puedan decir lo que trajeron, sea una puntuación, sea una preguntita, que son los que invitamos por ahí para que lo vean, y después si por ahí leer, porque sí, digamos, los que venimos trabajando en la comparación de cartel, tenemos todo un avance en eso. Y bueno, pero también escuchar, la idea es escucharnos un poco a quienes vienen operando en esa función, para ver cuáles son los interrogantes y las preguntas. Nosotros tenemos... Perdón, porque además pasa un poco esto, de cárteles y con la escuela se viene investigando la función más útil, desde lo teórico. No desde la experiencia, no se había escuchado, ¿no? Hasta el momento no nos habíamos escuchado de esto. Y bueno, entonces, cuento algo más en mi experiencia. Esta experiencia de convocada me ha pasado con un cártel. Con otro cártel he sido muchas veces convocada, y en otro cártel he sido convocada, creo que a lo largo de todo el tiempo, 2 veces. Bueno, algunas veces me he sentido convocada como en un lugar de saber, ¿no? Como con una pregunta que tenía que ver con alguna cuestión teórica. Otras veces me he sentido convocada, o la pregunta que me han hecho es, no sabemos cómo seguir. Pero también suponiendo un saber en relación a que yo les dijera cómo podían seguir. Siguiendo el espíritu de lo que yo entiendo que es un +1, he tratado de no dar respuesta a esas preguntas, pero sí escuchar y invitarlos a hablar. Y en ese invitarlos a hablar de cómo era eso, encontrarse ellos encontrando alguna respuesta. Así que a veces me parece que el +1 puede hacer las veces de, y esta palabra no es muy psicoanalítica, no sé si va a ser aceptada por los psicoanalistas, pero haciendo las veces como de un facilitador, en el sentido que siga la tarea. Es un poco lo que plantea Silvia en torno a la presencia, digamos. Te estuviste ahí, escuchaste, capaz te pareció que no hiciste nada grandioso, pero eso habilitó a que circule la palabra de otra manera, en relación a vos. Sí, de hecho está definido como un agente, la función del +1, como un agente provocador. Eso es para mí clave. Y que vele por el trabajo. Para que pueda Es más, yo así te escuchaba otra vez y otra vez. Yo no he avanzado mucho de lo que he tenido en la cabeza hace 2 años o 3 atrás, incluso en pausa con respecto a ciertas investigaciones. Y así estoy con las mismas preguntas. Pero escuchándote vos vuelvo a pensar, digamos, el dispositivo del cártel, salvando las diferencias, como similar al dispositivo analítico, digamos. Alguien habla, el analista es provocador de algo y a veces el analizante dice, ahora que estoy hablando me estoy dando cuenta que el analista no dijo nada. Y se relanza la tarea. Presente, el cuerpo, hoy la pandemia nos permite pensar la presencia de otra manera, o sea, nos facilita pensar la presencia de otra manera, ya la posibilidad de pensarla de otra manera ya estaba, pero lo virtual facilita que se puede estar y no estar al mismo tiempo. Que quede más legitimado, digamos eso. Pero es así, uno está ahí sosteniendo y se produce algo, se provoca algo sin saberlo. Yo creo que ahí se juega la doble función que se lee en el collage, que es esto, de velar los efectos, ¿no?, del grupo y de relanzarlos a la escuela. Por eso está buena la pregunta que hacen de si, como que hacías vos, Guille, de qué pasa cuando
función, de relanzarte en el texto a la fuente. Por eso tiene que ser un agente provocador. Claro. En tiempos de ese impasse de la pandemia, yo me autoricé a llamar a su me acordaba de esta función del arco de trabajo de cada uno, que estaban en el tiempo donde usaban el WhatsApp para hacer catarsis, Cocinaban, claro, cocinaban. hacían otras cosas que no eran del cargo. Claro. Silvia, esto que decías, me recuerdo una pregunta que tengo hace un tiempo, de si algo de esta función más uno, ¿no? Y función analista, salvar las diferencias, como dijiste, si hay algo ahí que se juega, función, y en la pregunta en relación a si esta función puede ocupar a alguien que no sea analista. Alguien que no sea analista. O si es algo Eso propio. No llegué a preguntar cómo yo resolver, entonces está bueno conversarlo. Bueno, nosotros No se me vio como sí, hablando de si analista de la escuela o no analista de la escuela. No, Pero no, si no fue analista. Porque hay en la escuela un cartel donde se convoca a alguien que no es analista. Entonces, por ejemplo, desde ahí, No me ven. la pregunta. Sí, el mismo la cantidad de para pensar eso porque tiene que inconsciente está a otro lado. Claro. Tendríamos que pensar que es un analista o que es, porque también es una función. Sí, puede ser. Y necesariamente tiene que ser una función privativa de quien se dice analista. O puede ser una función que pueda operar aún en alguien que no se diga analista, pero que ocupe la función. Claro. Así me gusta como queda formulado. O sea, si es privativo, de quien se dice analista. Me gusta como queda formulado. Hay una cuestión interesante que no sé si, a ver, no sé si se escucha. Sí. Hola. Sí. Una cuestión interesante por ahí cuando planteaba Guille del el más uno, o la función más uno, o plusan, y pensaba que desde el punto de vista matemático es verdad que se puede pensar en la función más uno, pero por ahí pensar que el plusan, si nos remitimos a la filosofía, tendría que ver con una plusvalía también que ocuparía ahí el más uno, ¿no? Una función de plusvalía, como un plus ahí en el discurso, que no descartaría en función de esto, pensando desde la teoría marxista, ¿no? Que a Lacan lo apasionaba, bueno, de sus trabajos con Althusser, si hay en el plusan, no por una cuestión idiomática, sino por una cuestión económica, que funcionaría dentro del cártel, ¿no? Por eso digo que no sé si es para descartar la palabra un poco, Laura, también creo que no te escuchaba mucho, al principio no se escuchaba muy bien, pero creo que hacías ahí una pregunta respecto a esto del plusan, ¿no? Digo, como para poder pensarlo. Carlos, ya que estás, ¿querrías vos compartir un poco, digamos, por las puntuaciones que vos tenías en relación a esto? Ah, bien, bien. Sí, en realidad yo estoy en Buenos Aires, me iba a traer un cuaderno donde tenía anotado algunas cosas y me lo olvidé, entonces me voy a hacer cargo del olvido y voy a tratar de, bueno, de acordarme lo que había anotado. A mí me tocó en una oportunidad ser invitado para ser parte de más uno del Plusan en un cártel, y me convocan una sola vez. Yo advertí en esa convocatoria que había sido convocado desde un lugar de saber, como sujeto supuesto saber,
sobre ese tema, y lo que traté de hacer fue de defraudar bastante a los integrantes del cártel, tal que me corrí de ese lugar, y yo no sé si fue por espanto o por amor, como diría Borges, pero me parece que más por espanto no me convocaron más. Pero el cártel siguió funcionando. Luego me acuerdo que presenté un escrito en las jornadas de esa experiencia. Y lo que me hizo pensar cuando estuvimos trabajando durante este tiempo sobre esta cuestión del más uno, en un trabajo que había seleccionado de Ricardo Rodríguez Ponte, donde él hablaba sobre, haciendo referencia a Aristóteles, de lo que es necesario y contingente, y yo había planteado dentro del grupo que estábamos trabajando, si el más uno tiene que ser necesariamente elegido en la transferencia, como se elige un analista, o si tendría que ser contingente la elección, o sea, al azar, ¿no? Ricardo ahí en ese trabajo habla sobre la cuestión del azar, que Lacan hace bastante referencia en su obra sobre lo que es el azar, lo cual despejaría de alguna manera que el más uno sea elegido por amor, ¿no? Es decir, por transferencia amorosa, como se haría a un analista. Entonces, no habría posibilidad de que funcione ahí el amor, sino que estarían los miembros de una escuela, cualquiera de los miembros de una escuela, si se consideran miembros porque son analistas, podrían al azar ser elegidos en esa función. Pensando de que si hay algo que se busca desde el saber, se puede buscar a un analista, el cártel puede buscar a un analista, decir, bueno, sí, tenemos un agujero en el saber sobre tal tema y tendríamos que consultar a un analista que sepa sobre tal tema y que nos, no sé, desasne un poco sobre esto, pero que esa no sería la función del más uno. Y que la función del más uno, al quedar desde el lado del azar, podría ser cualquiera, sería hasta más factible la escucha y la función, como que podría haber una plusvalía desde ese punto de vista económico dentro de ese sistema, ¿no? Si lo queremos pensar al cártel como un sistema económico, en donde, bueno, todos los miembros somos analistas y podríamos escuchar, estaríamos en condiciones, salvo que alguien dijera, no, a mí no me gustaría que me puedan llamar para ser un más uno o un plusán. Entonces, bueno, no, nadie lo va a obligar. Pero si los analistas estuviesen dispuestos, ¿no? Bueno, se sortearía y ese que cae en el sorteo sería el que destrabaría ahí la tarea que estaría detenida y por eso sería convocado, ¿no? Esa era la idea, como tratar de ver si se puede pensar desde ese lugar. Esa era una conclusión que yo había transmitido y que pensaba que podía ser interesante. Pero bueno, hasta ahí puedo aportar en lo que fuimos trabajando con el grupo, ¿no? Eso sería bueno, Carlos, esa propuesta. ¿Cómo? La propuesta, o no sé si propuesta, ¿me escuchás ahí? Sí, ahora te escucho, sí. O al menos esa idea de un listado de quienes pueden estar en esa función del más uno y que por sorteo fuera, con lo cual quizás evitaría, sabe,
porque te cae bien. Quizá, perdón, no te escuché, que quizá evitaría que... No, Evitaría el convocar a alguien porque sabe, claro, digo, no sé si exacto, esa es la idea. sabe sobre Esa es la eso que Marvel está complicado. Sobre la ¿No? O por alguna referencia. Porque a mí me parece que una cosa es saber, o sea, la convocatoria o la designación de un más uno en función de un saber sobre una cosa, la cosa a investigar. Y a mí me parece que también eso, lo había pensado yo en algún momento, de que tiene la función de ser un agente provocador. Yo no sé si eso se sabe o no se sabe, y en todo caso qué sería saber ahí, ¿no? Porque me parece que alguien puede estar en la función de provocar, causar, sin saberlo, ¿no? Pero el tema del azar y del sorteo, yo creo que Maslow tiene una condición que es la de ser agente provocador. Y no sé si la puede cumplir cualquiera. Yo creo que no la puede cumplir cualquiera si no se sostiene en la referencia que se le dirige. Es como nosotros funcionamos. Que haya amor o no depende de que nos toca la función. Claro. Y que me Yo lo pienso igual. Si le responda o no a eso. Claro, como la función Me de parece que Carlos no escucha. ¿Escuchás, No, Carlos? no, sí, escucho. Pero ¿por qué piensan que tiene que ser de esa manera? ¿Por qué tendría que estar el amor de transferencia ahí? No es un obstáculo, yo lo pienso como un obstáculo, ¿no? Como nos sentimos cómodos con fulano o con mengano. Y ese amor de transferencia para mí obstaculiza la tarea, no es un agente provocador. Al contrario, me parece que la obstaculiza. Yo no sé si se ha elegido acá los asuntos por comodidad, por lo menos en esta escuela. ¿Eh? ¿Y cuál sería? No, la referencia a la comodidad que dice Carlos, ¿no? Y el amor la de referencia a transferencia es cómodo. El amor de transferencia es cómodo. Sí, yo me siento más uno cómodo se ha con elegido, se ha fulano o elegido de esa mengano. manera acá, no sé. No, a mí no me parece que haya sido elegido desde ese lugar. Más uno acá. ¿En qué lugar? A ver, Capaz que hay algo de sí se puede haber deslizado, capaz que en algún momento al lugar de saber, ¿no? Sí, eso sí. a ver, Puede de todas maneras está A mí me ha pasado de saber, sujeto, supuesto saber, Sí. el juego, el punto es cómo opera ahí. ¿Cómo opera el ¿Cómo que se prepara? responde? ¿Cómo responder? A ver, Karina quería leer porque dice que tiene que ver algo con lo que Carlos trae, ¿no? Justamente con algo de ser cuento, ¿no? Los que trabajamos esto. Espera, ¿pueden enfocar la cámara si la vemos? Así los escuchamos. Si da el cable. No, es que no tiene nada que ver esto, Bea. La, Voy a acercar la compu nada más. Para que veas mejor. no, ahí está. Sí, ahí la vemos a Cari. ¿Me escuchan? Sí, Ahí está. No, en realidad, bueno, a mí me gusta hacer historizar, entonces por ahí mínimamente quiero algo de relación a lo que escribí en relación a la elección del más uno. Yo, bueno, fui invitada por el más uno de cartel de carteles, pero es un cartel que aún no terminó, así que como Guille, también me cuesta pensar esta experiencia en esta función, pero sí quiero trabajar una pregunta que fue la primera pregunta que yo hice cuando me convocaron en esta función. Y que la primera pregunta que me hiciste es ¿por qué habían pensado en mí como más uno? ¿Por qué hice la pregunta? Me hacía, ¿no? ¿Por qué me salió esa pregunta en relación a la elección?
Creo que la elección del +1 no es cualquier pregunta, y es una pregunta que nos viene haciendo ruido, al menos a mí y a la escuela también. ¿Desde qué lugar se elige? ¿Tiene que ser miembro o no de la escuela? Es una pregunta que inquieta y bastante. Si es analista, si no es analista, si es miembro o no miembro de la escuela. Los primeros carteles, no siendo escuela aún, la acción del Flusan, así lo llamábamos en ese momento, tuvo que ver principalmente en relación al saber, desde la suposición del saber en relación a un tema. Luego comenzaron a escribirse carteles con Flusan a confirmar y a enseñar, lo que propició un trabajo de escuela es investigar la fundamentación lógica en tanto función, 4+1, o X+1. Y como consecuencia, comenzamos a llamar al Flusan como +1 en tanto función, siendo la designación del +1 como condición necesaria en la inscripción de un campo. Este es todo un trabajo y llegamos a esa conclusión. Ese 1 no es uno más, serían 4 que trabajan y 1 no, pero sin el +1, el cártel no sería otra cosa que un pequeño grupo. Es decir, elegir como +1 a alguien es distinguirlo con una exclusión, ya que no es parte del grupo, pero sí tiene la función de favorizar la transferencia de trabajo. Bueno, en relación a esta idea tuya, Carlos, que me quedé pensando, de pensar en una lista de analistas y la designación que sea por sorteo, me pregunté, ¿podría pensarse en una designación sin elección, sin transferencia? ¿Sería una transferencia generalizada a la escuela? El +1 no encarna una función de saber, aunque pueda ser demandado por ello, no debería encarnarla. Sería deshacerse de ello para poder ser +1. Es el uno más faltante del que hace a la incompletud del cálculo. Pienso que no solo la designación es necesaria, también su elección. En tanto, los cartelizantes autorizan al +1, también el +1 se autoriza en dicha función. Autorización sostenida en la suposición de que ese alguien puede ejercer esa función en cuanto falta de saber. Pero me parecía que nosotros venimos haciendo todo un recorrido, que por ahí no sé si todos están al tanto, pero que desde los distintos carteles de los últimos periodos de carteles se viene llegando y arribando a una conclusión de acuerdo a un trabajo. Porque designación y elección me parece que son las dos cuestiones que son necesarias, tanto porque tiene una fundamentación. Entonces, Carlos, si por ahí te respondo o tiene que ver con tu planteo, pero sí me quedé pensando mucho en lo que vos planteaste en ese momento. Karina, vos podés repetir, porque no te escuché demasiado, porque por ahí se corta, ¿viste? Cuando vos decís si fuera una transferencia a la escuela, o si podés volver a leer eso, porque no lo escuché bien. ¿Sería una transferencia que a la escuela, una transferencia generalizada a la escuela? ¿Podría pensarse esa función sin transferencia? Como lo pienso, me parece que no, porque es necesaria una autorización de ese grupo pensada en alguien. Es necesario para que esta provocación, o como lo queramos llamar, tenga efectos. Bien, bien, sí. Tiene una transferencia. Bien, sí, te respondo lo que pienso yo al menos.
Yo creo que todos los miembros de la escuela, más allá, más aún cuando se dejó decidimos dejar de tener miembros adherentes y todos pasaban a ser miembros, considero que todos los miembros de la escuela son analistas. Entonces, cualquiera de esos analistas estaría en condiciones, cualquiera de esos analistas que obviamente estén de acuerdo en formar parte de ser un +1, por eso digo, no obligar a nadie, pero cualquiera de esos analistas, de ese listado de analistas, estaría en transferencia de trabajo, porque si no, no estaría en la escuela, si no, se iría de la escuela. Entonces, y esos analistas, cualquiera de ustedes, ¿no? Yo digo, si yo formo un cártel, cualquiera de ustedes, de los que están ahí, podría ocupar esa función. Y no necesariamente, yo esto, ¿saben cuándo lo pensé más que nada? Yo no sé si hoy hay en este grupo que estamos hoy, están los que estuvieron en cártel de biblioteca cuando eligieron a Carlos Marco como +1. Y yo decía, bueno, justamente como que yo digo, eso fue el colmo, digo, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, una cosa es consultar a Carlos Marco, una persona que sabe muchísimo de biblioteca y de psicoanálisis, ¿sí? Yo lo considero un analista, aunque no ejerza como analista, y que uno, obviamente, que el cártel puede consultarlo y aprender un montón, pero de ahí a que sea +an, yo creo que ahí hay una identificación a un sujeto supuesto saber y al amor de transferencia, pero alienante. Y creo que esto es lo que genera este tipo de alienación. Y que en el cártel no tiene que haber alienación desde el amor de transferencia, que ese es un punto neurótico y un tiempo de un análisis, pero no del cártel. Esta es la diferencia. O sea, una cosa que yo digo, bueno, sujeto supuesto saber como analista. Ahora, el cártel tiene que haber, sí, transferencia de trabajo entre los que trabajan en el cártel. Obviamente que sí. Pues eso no se puede hacer al azar. Pero el +1 puede ser cualquiera. Y de hecho el texto dice... Cumple esa función. No, sí. Dice, no, que el texto dice 4 se elige. Entre claro. los que trabajar en el cártel. Claro. +1 no está especificado que es elegido por... O sea, si tenemos que ir a la letra. Por eso digo que puede ser contingente y que ayudaría a destrabar el imaginario grupal, que es lo que intenta el cártel romper con el imaginario grupal. Porque ¿por qué Lacan crea este dispositivo del cártel? Justamente para que no sea un efecto, digamos, reducir los efectos de grupo. Ahora, si nos vamos a juntar 4 y vamos a elegir al +1 por el amor que le tenemos, suponiéndole el saber, porque si no tenemos que pensar, bueno, ¿qué es el sujeto supuesto saber? ¿Y qué es el amor de transferencia? Carlos, ¿qué son lo que suponés vos? No, lo que es el sujeto supuesto saber. Acá tenemos, pero es lo que vos suponés que pasó con ese cártel. Acá lo que tenemos que hacer es escuchar la experiencia de los chicos de biblioteca. Bueno, por eso digo, qué lástima que no hay, pero así como ese cártel, son muchos. Y ya digo, cuando a mí me convocaron como +1, me convocaron desde ese mismo lugar. Yo creo que tiende, digamos, porque somos neuróticos y tendemos a elegir, a sentirnos cómodos. Y no es que se puede deslizar, tenemos que estar advertidos de que no se deslice ahí, como vos decís, a que el saber, a que quede ligado al amor o al saber. Bueno, a nosotros nos pasó, pero con un cártel de niños, ¿no? Porque digo, no es como la misma trampa, puede ser alguien al azar, pero sin embargo caer en ese mismo lugar. Se le puede suponer lo mismo. Y solamente se le supone a él cierta función. Pero, a ver, gente, es llamativo que un
un cártel de biblioteca llame a un bibliotecario. Claro, ella Martín. Pero Pero a nosotros por el Hay que bajarle el dardo demasiado. Laura, a nosotros nos pasó en el cárcel de clínica con niños, que de más uno la llamamos a Alba Fleuler. Sí, es la historia que hizo Karina. Nosotros Si hay una sin embargo, va está a él deslizar. cumple la función. Exacto. Y la función no es funcionalista. No es funcionalista. Eso es lo que nosotros suponemos, lo que. La función es lo que dice la Karen de Collage. hay dos cosas que quiero decir y creo que me parece, Carlos, que no existan miembros adherentes. Si seamos todos miembros no quiere decir que no haya diferencias y que por ahí uno pueda tener la libertad de elegir quién quiere que esté en esa función. Porque para mí me parece que lo ético es que hace el que tiene la función. No lo que te dan, lo que te otorgan, sino qué hace el que encarna la función. Yo lo pienso así, digamos, ¿no? Que la salida del asunto del amor y de la suposición de saber y de que se atornille en que se trata de hacer consistir saber, es qué hace quien encarna la función más uno. ¿Qué hace con eso? Yo lo pienso Como así. sucede en un análisis, a mí me es inevitable hacer el contrapunto. Como sucede en un análisis. A mí lo que me encantaba, me llamaba la atención por ahí porque era la primera experiencia. Que, digamos, yo estaba ahí escuchándolos, pero todo lo que era apertura de sentido y multivocidad era trabajo de ellos, por eso lo digo casi sin hacer nada. No porque no me dispusiera la tarea, sino porque era una sensación, eso, que entre los que integraban el cartel hacían ese trabajo, algo se provoca. Pero bueno, yo estaba en eso. Bien, vos estabas ahí, pero tomando lo que decís, casi sin hacer nada, ¿daría lo mismo entonces que sea al azar? No, por eso como casi, no me parece que sea al azar. No, o sea, cuando yo integré dos carteles, no se me hubiera ocurrido elegir a alguien al azar. Creo que tiene que ser elegido por los integrantes por alguna razón, después se verá. No se me ocurre, pero bueno, no se me ocurre a mí, no lo hubiera hecho de esa manera. También es cierto que cuando lo elegimos suponiendo un saber y ese plusán ocupó el lugar, eso terminó siendo un grupo de estudio. Sí. Un obstáculo para la referencia de trabajo. No, o sea, que no es ni bueno ni malo, digo, no fue un cartel del primer año al segundo Claro, grupo de ese es el estudio. tema, ¿viste? Que ahí es donde se nos arma lío para mí. Pero, perdón, ¿puedo opinar una cosa? A ver si el No, que yo creo que no sé si tiene que ser una cosa o la otra, porque es cierto que por ahí puede haber cárteles que se forman que tienen la necesidad por el tiempo en el que están transitando de que haya un más uno que sea un sujeto supuesto saber, porque se sienten más seguros, porque están en un tiempo, qué sé yo, de alienación determinado. Bueno, eso cada uno lo sabrá en su análisis. Pero también puede existir la posibilidad de que un cártel se forme y que quiera que el plusán vaya a sorteo, porque se siente más cómodo. O sea, no creo que una cosa no tiene que ser una cosa u otra, ¿no? Porque eso depende del tiempo en el que estén los integrantes del cártel, ¿sí? A eso digo, como dar una posibilidad diferente y decir, bueno, creemos, algunos que quizá armemos un cártel y creemos que el efecto de grupo se reduce más si el más uno no es elegido por el grupo. Y otros por ahí no. El grupo necesita elegir un más uno que, no sé, que donde haya puesto un amor de transferencia ahí, y bueno, creo que no es excluyente, a eso me refiero, ¿no? Nosotros que no tenemos experiencia de más unos elegidos al azar. Podría Claro, ser claro. un cártel constituido que quiera que su más uno sea sorteado. La escuela pueda dar esa posibilidad, o sea, después el cártel lo decide, obviamente, ¿no?
Sí, no, yo quiero decir cosas, pero no quiero ser irrespetuoso con la gente que escribió. Sí, yo en realidad yo sí arriesgué un poquito a pensar algo teórico que quería compartir, que me apareció en la cabeza y me acompaña desde que estudiamos lo que estudiamos juntos y la lógica del fantasma, en el capítulo 2 de ese seminario, que quedó hasta hoy, que es lo que explicamos. Habla fuerte, Lau, porque, o acércate a la acá. Hola. Olis. Hola, ahora sí. Ahora sí, un placer. ¿Cómo pensar la función más uno? Esta pregunta la relaciono con otra. Nosotros, los analistas, ¿de qué manera nos relacionamos al saber? El cártel no es ni un grupo de estudio ni un seminario. Invita a que cada analista investigue un tema y pueda producir un producto propio. Apunta a producir saber. No tiene el objeto de acumular conocimiento académico y hacerlo consistir. Lo entiendo como el invento que propone Lacan, quien intenta que en la relación entre pares y el saber se garantice, entre comillas, la castración, como lo que motoriza su funcionamiento. Escribí garantice, entre comillas, porque entiendo que en los dispositivos de escuela la garantía es una apuesta a que la castración opere en la formación nuestra como analistas y en los análisis personales. ¿Cómo pensar que la castración puede motorizar el acto de un analista estudiando? En la estructura del cártel se trata de cuidar de no hacer grupo en una identificación, que cierre el sentido y se anulen las diferencias. Entonces, la función más uno la pienso como lo que opera como un significante en más que viene a situar el significante en menos, la falta de significante, rompiendo la consistencia imaginaria en el sentido para que se siga produciendo desde ahí. Lo pienso como un significante en más que opera desde afuera de la red significante y que permite que recupere entonces su movilidad y pierda su fijeza. Un significante en más que ubica la función de la falta en la estructura significante. Por eso pienso también que la función más uno no es un agregado que puede estar o no en un cártel, sino pienso que pertenece a su estructura. Es una función que opera sobre el discurso que se produce en el grupo y en cada uno de sus participantes, para preservar la castración con relación al saber y con relación a sus pares también. Tuve experiencia como más uno en 3 oportunidades. La primera cuenta como perdida, porque rechacé la invitación pensando que como no sabía del tema, no podía participar. En este tiempo no entendía lo que hoy les comparto. Suponía que el más uno era un analista que tenía que saber del tema y no, en todo caso, autorizarse a leer ahí. En la segunda experiencia participé como más uno del cártel semblante en la transferencia. Fui convocada en una sola oportunidad. Los participantes eran analistas muy entusiastas y comprometidos con lo que querían estudiar. Escuché que tal vez si seguían abriendo los temas como lo estaban haciendo, no iban a poder profundizar en uno que desemboque en una producción. Tal vez la idea de recortar o la invitación a escribir que les hice operó como lo que invita a perderse de algo para desarrollar algo y así poder avanzar. Cada uno tenía una pregunta distinta respecto del tema. En la tercera experiencia participé como más uno de un cártel de gestión. Intervine convocada por ellos en varias oportunidades. Trabajamos sobre el agrupamiento para interrogar la consistencia en un ideal de trabajo que los oriente pero no los enquiste, apostando a que cada uno conviva con su diferencia. Supongo, porque no lo sé, que operé en la castración en el lazo social y en el proyecto que tenían como un ideal, haciendo de pie para sostener lo imposible en el acto de gestionar.
Cada uno tenía un deseo muy fuerte, muy lindo jugado en el proyecto de gestión y además una pregunta singular respecto de esta. Sospecho que estar cartelizados parecía propiciar que gestionen con más entusiasmo y además la pregunta propia de cada uno renovaba y recreaba la gestión. En mi experiencia, la idea de funcionar como el significante en más operando en la red de significantes es lo que orienta y encausa esta función. Pienso que esto a veces sí sucede y produce efectos y otras veces no pasa nada. Entonces serán tan solo charlas. Ahora no se me callado. Empezando. Yo siempre me quedo pensando, bueno, pero nada, no porque me falta quizás más lecturas para contar lo que estamos a contar, pero cuando en el seminario 14, cuando aparece significante del más, la pregunta que me aparecía es si era lo mismo que el más uno. Pero quedé ahí porque no fui por ahí en la investigación, pero sí se me armó esa pregunta, me acuerdo en el momento que lo leímos. Cuando estábamos estudiando. Sí, me acuerdo. Ahí lo toma como el lugar de significante de la falta en el otro, lo toma para decir, bueno, que la falta significante la lee así, que opera así, como lo que no se ve que opera, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Cuando también dice el significante no se significa a sí mismo, y al universo de discurso. Cuando está diciendo eso, dice el tema del significante más que opera en la red de significantes completando. Por eso a mí me parece que... Parece que sí, lo que está cambiando Laura es que entonces el más uno, siendo ese significante más, operaría en la estructura de Carter en la estructura. Sí, en el grupo, a nivel de en mi experiencia se opera como... En el RCI lo vuelve a decir eso. Como grupo y en cada uno. La articulación significante, que se siga pensando en lo que decían ellas, que se siga trabajando, que... Es como pensar que ese más opera en menos. Sí. Cuando lo que hace es agujerear, es vaciar, es que eso no quede completo. Yo pienso que eso es un ideal de trabajo, o sea, a veces eso sucederá cada vez. Por eso, porque el tema es algo en donde creo que a veces nos empantanamos, es en pensar que el cártel es algo consolidado, digamos. Uno dice, voy a armar un cártel y ya está, y funciona como cártel. Cuando en realidad es una suposición, y lo mismo el más uno para mí. Para mí, no puedo pensar un más uno sin cartelizante y al revés. Yo quería compartirles algo de mi experiencia, que es muy poca, pero que en función a esto que decías recién, me servía para pensar. Yo fui convocada... Esperen, ¿pueden correr la cámara? Perdón. Ahora sería para acá, ahí está. Yo hasta acá fui convocada 2 veces, una vez que es la experiencia que les voy a contar, y otra que es en curso, que es en este tiempo en un cártel de gestión, que es el cártel de entrega y permanencia. Pero cuando fui convocada por el cártel anterior, que era un cártel de investigación, fui convocada previo a la pandemia, y en el tiempo de la pandemia, a mí me pasó un poco lo que le pasó a Clau, no había sido convocada, pero algo del efecto de pandemia me hizo que me comunicara con uno de los participantes del cártel y les preguntara a ver si, les pregunté cómo iban, y eso hizo que me convocaran, y después que tuve el encuentro con ellos, de algo de lo que se produjo ahí en ese momento, el cártel después se disuelve. Sí, algo de lo que se produjo en ese ida y vuelta que tuvimos en ese encuentro, que fue virtual, ese cártel se disolvió. Y se comunicó un solo integrante conmigo para contarme que se retiraba del cártel. Esa persona que se comunica no formaba parte de nuestra escuela y era la primera experiencia que hacía de cártel.
Y en realidad en algo de lo que me decía y lo que yo me encontré respondiéndole, lo que le dije, pero bueno, el cártel es una apuesta que puede resultar o no. Por ahí un poco en función a esto que decía, no es que porque 3 o 4 nos elijamos para formar un dispositivo de trabajo, digamos, eso recién lo vamos a saber en el tiempo de concluir. Y en realidad lo que sucedió con este cártel era que para todos era la primera experiencia, tanto para ellos como cartelizantes, como para mí en la función +1, y en el andar, y fue producto de ese encuentro que tuvimos, ellos ubicaron que en realidad habían conformado 2 duplas y en ningún momento pudieron funcionar como cártel. Pero digo, pensar también que eso es una apuesta, que puede resultar, como que no. Lo que nos pasó, por ejemplo, con Claudia cuando compartimos un cártel con Cari, que en realidad hicimos la apuesta y en el andar terminamos funcionando como un grupo de estudio. Hubo un tiempo donde sí pudimos experimentar que era trabajo de cártel, otro año derivó en otra cosa, pero no es que entonces sea malo. No, viste que como que está de manera fantasmática esa cosa de que no sirve. No, pero uno lo puede llegar después de eso, cuando se está Claro. En una jornada que participé escuchando, acá en Bahía, alguien presentó un trabajo de un cártel que no fue cártel, que no funcionó. Bueno, acá pasó también. Sí, El cártel por el cual yo fui convocado, Esa experiencia Claro, es única. Bueno, pero creo que es lo que vos decís, Clarita, es el orden de la experiencia. Es el orden de la experiencia. Bueno, eso lo estamos mencionando Y más desde el en comienzo. y por eso hay que testimoniar que lo que aconteció en ese momento. Por eso nos resulta difícil teorizar algo. O tomar posición, esto que venimos diciendo. Sí, a escuchar la Porque Florencia. cada uno, cada Por ejemplo, o la decisión. o a Claudia, ellas dos dicen, bueno, dado el tiempo de pandemia, se comunicaron, yo no. Sí, que esa pregunta, Yo no sabía qué Yo hacer, me esa pregunta creo que la tenemos me mantuve. varios, cuando no se es convocado, nunca termina el cártel y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Qué ¿Qué me pasó? significa? Yo no sabía qué hacer, pero veníamos No estaba un obstáculo. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya. Yo no sabía qué hacer, pero veníamos como con cierta regularidad y de pronto se armó un paréntesis y yo dudé, digo, bueno, eso es salirse de la abstinencia, no lo es, qué sé yo. Es que, Bueno, bueno, la pandemia también imprimió algo en todos, como que no supimos muy bien qué hacer. Igualmente Bueno, pero es válido y me parece que está tapado con cuantos prejuicios. Esto de decir, ¿cómo? ¿No convoca? Y si me comunico con ellos. Bueno, yo lo hice en 3 oportunidades. Y a lo mejor es Agua. el disparador de algo que nos está hablando. Las 3 veces agua. Bueno, en este Entonces- caso fue producto de que ellos se pudieran encontrar, de que se quisieran hablar, de que en el andar lo que ubicaran era. Bueno, entonces, Por eso me parece, es una de mis preguntas que puse, en realidad las puse por separado, pero me parece que en esto encuentro la articulación en lo que vos dijiste, Laura, un S1 en más, que lo puse, si es así, en tal caso, cómo funcionaría esa función, cómo participaría quien esté en ese lugar, en esa función, y también si es quien favorece el anudamiento de algo que está desenlazado y manifiesto en determinados obstáculos. Es decir, me parece que las dos cosas funcionan como un significante en más, bueno, siempre hay uno en menos, y también como quien anuda la tarea cuando hay algo que se está manifestando como dificultades para avanzar. Parece que Pero ahí hay... también sería un significante menos respecto al grupo, porque se pierde consistencia en el sentido, lo que hace obstáculo. A mí me gusta pensarlo como agente provocador y no me muevo mucho de ahí, la verdad.
Porque para mí está justamente el hecho de la existencia del más uno, de que no sea parte del grupo, se presenta, se hace presente, no sé cómo decirlo, en ese atravesamiento, en esa convocatoria, en esa provocación. Che, ¿qué están haciendo? ¿Pero es provocador? Sí, vos decís eso. Cuando no hay Claro. Y pasa un año y medio y nada. Porque quizás en alguna situación se escucha el silencio. Claro, a ver, a mí me parece que quizás si hay algo que tiene de genial este dispositivo es que me parece que por eso damos tanta vuelta, porque en el intento de otorgarle cierta consistencia a algunas cuestiones, el dispositivo tiene una lógica tal que hace de consistir todo el tiempo, ¿no? En la estructura, en la función, en relación a cómo impacta respecto de la escuela. Entonces, me parece que por ahí este conversatorio, digamos, como que tengamos presente no otorgar poblamiento de sentido o universalizar determinadas cuestiones, porque efectivamente en cómo cada quien ha encarnado esa función, me parece que yo escucho todo el tiempo que en el fundamento del quehacer han argumentado argumento en el buen sentido, ¿no? Desde el contexto de hacer lectura de lo que venía transitando. Entonces, digo, va con un estilo, va con una singularidad, va con esa conformación, ¿no? Que en el contexto de pandemia, dos colegas que estuvieron en la función, algo en relación a provocar o convocar o formular una pregunta o preguntarse más abstinente, menos abstinente, es hacer lectura de algo que nos estaba atravesando o que estaba atravesando, ¿no? Puntualmente. Pero me parece que por algo, desde esta función, sí creo que está bueno lo que plantea Carlos, que estemos advertidos de no ubicarnos en determinado lugar del empastamiento amoroso, de otorgar sentido, pero después, de ahí a que entonces llevemos a que se haga por sorteo o que sea por azar, o no sé. Me parece que quizás tal vez también se trate de un tiempo en nuestra escuela de seguir dando cuenta de cómo vamos transitando la experiencia con lo que hasta ahora venimos formulando desde la experiencia, pero también desde lo que ya está formulado, que apunta todo el tiempo a deconstruir sentidos. Ahora, discúlpame, sí, Guille, yo creo que lo que tenemos que conceptualizar es separarlo de lo que es el análisis en intención, la función más uno, separarla de lo que es el análisis en intención. Y yo lo que escucho es esto, que cada vez que intentamos por ahí innovar algo, como decir, bueno, somos una comunidad de experiencia, experimentar algo, ponerlo a prueba, nos quedamos ahí, en el status quo, ¿no? En un punto muy conservador. Yo por ahí intento provocar a veces, discursivamente, cuando nos reunimos, que justamente si somos una comunidad de experiencia, yo no digo hacer cualquier cosa, que lo que hagamos tenga obviamente un cierto correlato con el psicoanálisis, ¿verdad? Por eso yo decía, bueno, estamos citando acá un escrito de Rodríguez Ponte que cita a Aristóteles, cómo se podría pensar eso con respecto a la función más uno. Pero bueno, si somos una comunidad de experiencia, ¿vamos a hacer experiencia o vamos a seguir repitiendo lo mismo y no animarnos a innovar? Porque nos viene pasando esto con muchas cosas en la escuela y creo que esto detiene mucho la tarea, ¿sí? Detiene la tarea, o sea, ¿no? Por eso digo, una cosa es hacer cualquier verdura y otra cosa es pensar algo dentro de un dispositivo y después decir, bueno, por ahí si no sirve, no sirvió. Por eso, esa es la experiencia, de pronto, ¿no?
O sea, pero si no decimos, bueno, somos una comunidad de experiencia, pero por las dudas no experimentemos nada. Yo cada vez que hablamos escucho esto en la escuela, que se repite y se repite, ¿no? Y creo No, que detiene la tarea. quizás el punto sería en tal caso como cuál es la lógica que sustenta. No sé, a mí me hace ruido puntualmente lo del azar, porque como contraargumento a esa lógica, yo lo que escucho es algo en relación a una conceptualización respecto de la transferencia o al amor de transferencia como un obstáculo, y tal vez tenemos conceptualizaciones diferentes. Pero No ¿por qué no sé. las dos opciones? Bueno, pero armemos la lógica que sustenta con una lógica. ¿Cuál sería la lógica de sostener dos opciones que parecen tan disyuntas? No sé si son disyuntas, Guille. A ver, el amor de transferencia puede ser un obstáculo como no, obviamente. Pero si pensamos en el cártel, que el cártel apunta a disolver en la mayor posibilidad los efectos de grupo, los efectos imaginarios, creo que no es tan descabellado pensar esto. A eso me refiero. No es que, por eso digo, estamos pensando cualquier cosa o estamos pensando fuera del psicoanálisis. Creo que esto aportaría como una posibilidad más de disolver los efectos de grupo que, bueno, son inevitables dentro de, obviamente, ¿no? de lo humano. Pero el cártel apunta a eso. Creo que iría en conjunción con lo que Lacan pensó de cártel, no en disyunción, a eso me refiero. Tiene una lógica, no digo que estoy pensando cualquier cosa, ¿sí? Y la lógica es esto, si pensamos que el cártel... Sí. Que se había cortado internet, si podés volver a repetir lo que Bueno, digo que la lógica que sustenta esto que estoy diciendo es que apuntaría, el cártel apunta, de hecho Lacan lo constituye para intentar disminuir los efectos de grupo que se producen, ¿sí? En una escuela, en una institución, en lo humano, ¿sí? Entonces, pensar esta posibilidad va en conjunción a disminuir los efectos de grupo. O sea que va en conjunción a lo que Lacan piensa del cártel, no va en disyunción. ¿Se entiende? O sea, esta es la lógica con la cual le estoy partiendo. No estoy diciendo esto porque se me ocurrió, así porque sí, sino porque me preocupan los efectos de grupo que hay en todas las escuelas, y en la nuestra me preocupan muchísimo los efectos de grupo que se forman y que detienen la tarea. Entonces, como es algo que me preocupa, ¿sí? Porque, digamos, el amor de transferencia puede ser en un determinado tiempo algo positivo, en un análisis en intención, pero por eso digo, el cártel no es un análisis en intención, ¿sí? Y apunta a disolver los efectos de grupo. Ahí está la lógica. ¿Se entiende lo que digo, Guille? Pasa que yo creo, Carlos, está bueno por ahí lo que decís, pero yo creo que tiene que ver con el análisis en intención de cada uno. Porque si uno no tiene por ahí cierto recorrido en un análisis, va a aparecer al azar X, uy, no, y se aparece la transferencia negativa, ¿no? También puede pasar. Pero aparte, O sea, en vez de minimizar los efectos de grupo, los potencia. Pero además hay que pensar que los efectos de grupo no Por son eso, a priori. además, no son a priori. Por eso puede pasar. El efecto de grupo o no es después, o sea, que puede venir por azar e igualmente producir un efecto de grupo. Exacto. Que todo depende de cómo se posicione quien está Por eso tiene que ver con designado de ese lugar. Por eso digo, en el tiempo que esté el grupo que va a formar el cártel, según en el tiempo que esté, esto puede ser una posibilidad. No creo que sea una posibilidad para cualquier cártel, ¿sí? Eso es verdad, porque si el cártel se forma ya de entrada con que necesita sostenerse del amor al otro, seguramente que no va a elegir al azar. Ahora, si el cártel está en otro tiempo, es probable que sea una posibilidad que destrabe
ese efecto de grupo. ¿Se entiende lo que digo? Por eso no lo planteo como algo sí o sí, o que tiene que ser la única opción. ¿Sí? Y, Que la escuela, sí. Lo que estás planteando, el listado de aquellos, porque a mí me parece que estaría bueno pensarlo para abrir esa posibilidad a quienes deseen ocupar ese lugar. Claro. Entrada, de parte de la institución. Entonces, constituimos un listado. Y al listado se acude cuando un cártel se nombra o cuando aparece un obstáculo y hay que convocar a la función. No, yo creo que el cártel tiene que partir con un +1 del momento que se forma. Es lo que yo creo, no sé si ustedes piensan lo mismo. Sí. Creo que el cártel tendría que partir con un +1 ya. Ahora, después, ¿cómo lo eligen? Por eso digo, la escuela puede dar la posibilidad de que lo elijan. Por eso digo, porque creemos que fulano, mengana, sultana. Perfecto, bárbaro. Nos sentimos cómodos o creemos que sujeto, supuesto, saber, perfecto. Y por ahí otros dicen, no, que sea al azar, el +1, que sea al azar, que nos escuche cualquiera de los que están ahí como analistas, nos puede escuchar. Yo supongo que cualquiera de ustedes, los que están acá en este momento, si yo fuera parte de un cártel, me pueden escuchar y pueden destrabar la tarea. Sí, Laura. De las preguntas que compartí es, ¿qué pasa si no se designa, no se convoca al Plusan? Es decir, muchos carteles, y no solo en nuestra escuela, se ha conformado un cartel y el Plusan a designar y no se designa nunca. ¿Eso quiere decir de que el cartel no funcionó? Cuando en la jornada de carteles presentan trabajo, que es la finalidad del cartel, la disolución, con un trabajo que se espera de cada uno de los integrantes. Después del trabajo que se hizo en 2018, que fue después de todas estas reuniones con muchos analistas de la escuela, que se resuelve esto del +1, Me parece que se quedaron sin internet. Sí. Nos sí. quedamos. ¿Vos me escuchás, Guille? Sí, perfecto. Nos quedamos nosotros con Mercedes, porque está Mercedes también. Nos quedamos nosotros 3. Mercedes, ¿vos también estás? Ahí está. Ahí volvió. Ahí volvió. Se llegó como a la conclusión de que el +1, un cartel es con +1. No es sin +1. No es un +1, hay que nombrarse a alguien. Y a partir de eso, todos los carteles que vinieron fueron con +1, designados. Yo me pregunto antes sí, si eso no fue responder a una demanda, porque pasó después de eso que se nombró gente y no se convocó a intervenir. Pero la particularidad de la función es que esté un cartel. Claro. Es lo particular de la función que está cantando dentro del grupo. ¿Y qué No es provoca? parte del grupo. Pero estás pensando que se provoca solamente con el cuerpo liberal. Claro. No, está bueno pensarlo así. Bueno, esa es Yo lo estoy pensando. A ver, pero si hay alguien que está ocupando esa función y no se lo convoca, mi pregunta es un poco así de bruto, y entonces Si eso es una función. si es una función, no Bueno, funciona. es lo que dice ella. Pero esperá, yo formando parte de un cártel se designó a un Plusan y no se lo convocó nunca. Cada vez que nos encontramos con una dificultad, particularmente yo decía, convoquemos al Plusan. Y algo sucedía que se destrababa eso y continuábamos. Y eso sucedió varias veces. Es decir, la función y estaba en las propuestas y espacios que se han presentado, que el Plusan puede estar en la función de alguno de los integrantes. Y entonces, Bueno, para eso Para mí estaba en la invocación ahí. O sea, la presencia estaba en la invocación. Claro. No, vení, nos juntamos a Pero las 4 de la claro, tarde. intervino discursivamente, porque yo vos lo que decís es que
vos lo nombrabas, y el solo nombrarlo algún efecto producía. Pero no es magia, interviene de Y sí, lo podíamos decir, la mano y convoquemos. Pero inclusive, sí se da eso. Sí, todavía la posibilidad de empezar a hablar entre ustedes, ¿sí? Yo creo que en determinadas circunstancias tratábamos de esquivar el convocar a alguien porque sabía de eso teórico que estaba en Y ya estaba operando. Opera en la función, no en el saber, en la función no es un Pero tiene que ser nombrado. Claro, pero opera porque es una cuestión significante. Eso es lo que plantea Lau, que me pareció súper lúcido esa intersección entre la relación entre pares y saber. Opera no mágicamente, precisamente porque descompleta, por más que nunca haya cumplido la función de estar reunido con esos. O sea, la transferencia es en relación a que hay otro que está por fuera que puede ser convocado. Me parece que en ese sentido está buenísimo pensarlo así. El nombre alcanza. Yo me acordé cuando trabajábamos en la proposición, que nos juntábamos los sábados, cuando tuvimos ¿te acordás? Yo no me veo más esta conversación de Osvaldo, cuando yo me enojaba porque decía la proposición la garantía, y Osvaldo me dijo que era como se garantiza de que va a haber formación, no de lo absoluto de la formación. Se garantiza aquello que es necesario para que haya formación. También más uno garantiza la posibilidad de la castración, que esté operando, que se complete, se lo llame, no se lo llame, venga una vez que no venga nunca, capaz, opera igual, como dice Laura. Opera, pertenece a la estructura, está por fuera. Pero volvemos a lo que decía María del Valle. En lo singular de cada experiencia. Sí, puede ser que eso haya sido un obstáculo de los propios integrantes del CAN, o puede ser que Si no podemos hacer puede esto, ser que, claro, no, es que la nuestra es así. y a veces no hay posibilidad. Sí. Además, esto que decía Laura y Guillermina hacía referencia, obviamente que está muy bueno, que es un significante. Por eso les decía esto del plus-an, en el sentido de que entre el producto y las horas de trabajo hay una plusvalía, hay un nuevo significante. De hecho, en los discursos está agente, otro, verdad, producción. Hay un nuevo significante de alguna manera, ¿sí? Que se produce. Y obviamente es una plusvalía ahí, que aporta. Y Lacan dice que el cártel tiene que ser 4+1. No sé si nosotros podemos decir un cártel sin el +1 es un cártel, que Lacan dice que no, me parece, que dice que son 4+1. Entonces, al menos 3, Carlos. O al menos 3, claro, al menos 3, +1. ¿No? Entonces, por eso digo, no dice cómo hay que elegirlo, ese +1. No sé si, Laura, vos te acordás, allá hace tiempo y a lo lejos, cuando hicimos el cártel de fin de análisis y pase, creo que se llamaba. Sí. Bueno, nosotros hablamos muchas horas con José Suberman, pero no tuvimos obstáculos. Nos seguíamos reuniendo y no aparecieron grandes obstáculos, sino ganas de leer, y bueno, hasta que se puso un corte y presentamos el trabajo. Pero el encuentro con José Suberman fue previo, de muchas horas de pensarlo y demás con él, pero después no tuvimos obstáculos. No sé si está bien o está mal. No sé si se trata de estar bien o está mal, o que sea por azar o elegido. Son experiencias, ¿no? Y el tiempo, digamos, dirá qué efectos tienen. Pero recuerdo que fue una buena experiencia entre Laura, Patricia y yo. No sé, Laura, si vos recordás, y cómo lo pensás, ¿no? Porque capaz que no lo pensás como yo. Creo que en el transcurso del tiempo lo podemos pensar de otra manera, o algo más. No sé si de otra manera, algo más.
a mí me parece que nadie tiene que quedar fijado a determinada manera de funcionamiento, sino con todas estas variantes que acá vamos planteando, que eso es lo que hace enriquecer la experiencia. No es que tiene que ser de una manera y no puede cambiar un poco lo que vos, Carlos, estabas diciendo, ¿no? De que cuando se pone algo nuevo que surge acá mismo en lo que estamos conversando, aparecen las resistencias. No, tiene que estar nombrado el Plusan con el cártel. Bueno, quizás no, y hay que ver cada cártel cómo se va conformando. Pero ahí yo diferencio. Una cosa es la designación y otra cosa es cómo se elige. Son dos cosas distintas. Bueno, la designación. La designación tiene la designación lógica que la propone. Sí, sí, no hay cártel. Ahí, disculpen, pero ahí, porque lo dice Lacan, porque entonces no hay posibilidad de enriquecer nuestra experiencia con algo que pasa. Lacan era freudiano, seamos lacanianos porque leemos a Lacan. Lo que pasa es que no es que lo decimos porque lo estudiamos, lo investigamos, fue elaborado, fue una lógica, justamente tiene la lógica de la orquesta, ¿no? Del X más 1. Bueno, pero si la lógica que se va trabajando acá en nuestra escuela hace una lectura en más sobre esa lógica que se trabajó con otros, etcétera, etcétera, ¿por qué no tomarlo? Bueno, acá en nuestra escuela el cártel tiene estas particularidades. Y me parece que con todos los tropiezos y avances que podamos encontrar en cómo conceptualizamos el funcionamiento del cártel, lo más importante es cuando se llega a las jornadas de carteles, ¿hay trabajo? Yo iba a decir eso. Claudia, lo que traje para compartir previo a las preguntas es el reconocimiento al trabajo escrito que presentaron cada uno de los integrantes del cártel, y eso, más allá de qué pasó entre medio y entre medio, esa es la experiencia. No hay un solo modo de arte. En relación a eso que decís, nosotros somos de hacer hincapié por ahí en los obstáculos, por supuesto. Yo pensando el otro, en lo que causa respecto tiene un modo de funcionamiento que causa deseo. Pero la primera vez que escuché hablar a los dos primeros cárteles de nuestra institución, dije yo esto no me lo pierdo y pude integrar el primer cártel para mí. Y en esta oportunidad, viéndolos trabajar, digo, yo quiero estar ahí la próxima que se arme un cártel de cartel. Bueno, después cuestiones de la institución me llevaron por otro lado, pero digo, eso también que se produce cuando el laburo está buenísimo. Hay algo, no sé si me bandé un poquito, hay algo que lo he presentado a viva voz y a cielo abierto, que cuestiono más o menos. Pero bueno, considero y escucho las respuestas. El cártel de dirección no es cártel, lo dije a mis ojos 20 millones de veces. No es cártel, porque el cártel no tiene adjudicado a cada uno una función, un cargo. La comisión de dirección es comisión de dirección, porque hay presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso no es cártel. Ahora, si la comisión, cosa que acá en nuestra escuela podríamos decir, bueno, es comisión directiva porque tiene una dirección y está establecido y tiene un programa a cumplir, quizás habría que conformar unas, no me gusta el término, pero bueno, lo tomo como auxiliar, una subcomisión que está convocada a trabajar conjuntamente con la comisión directiva cuando hay dificultades o cuando hay mucho trabajo, etc. Eso se ha hecho en la escuela, por ejemplo, Freudiana Buenos Aires. Bueno, esto es otra cosa, es otra mesa.
si en la comisión directiva quiere cartelizarse, pierde la función que tiene cada uno y la estructura de la escuela convoca a una comisión directiva con presidente, vicepresidente. No, yo te puedo responder lo que yo presencié estando como más uno de un cartel de dirección. En el momento del trabajo. ¿Cuál? Porque la comisión directiva, un cartel anterior. pero los otros carteles no son carteles de diversión. Son de gestión. Acá se llaman de En el cual palabra de dirección. Lo que yo experimenté, lo que yo veía que sucedía es que cuando ellos trabajaban entre ellos, eran analistas en un cartel. Los lugares de presidente, vicepresidente, todo eso era como un traje que se ponían para salir al ruedo, más allá de eso, cuando tienen que hacer algo. Pero después eran analistas trabajando y cada uno tenía una pregunta distinta respecto de estar en la gestión y lo que les causaba entusiasmo. A mí me llamó la atención ver eso. Porque era como que vos decís, bueno, a la hora de salir al ruedo de este presidente, este vicepresidente, este secretario, pueden tener sus particularidades. La comisión directiva convoca a una. Me voy. Estuvo lindo. Nos estamos como disolviendo. Nos vamos a disolver. Nos disolvimos. Nos estamos disolviendo. Gracias. Chao. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos. Me voy. Que estén bien. Chao. Bye, bye. Mercedes. Hola, ¿qué tal? Chao, Carlos. Chao, nos vemos. Chao, ¿Cómo es esto? Bueno. Oh, no sé cómo se corta esto acá. Chao, Carlos, voy a desconectar. Ah, dale, porque no sé cómo es.